bienvenidos y bienvenidas. Estamos el quinto día de la cháchara a la escucha, prácticas lúdicas para una ciudad empática. Son las 11:30, bueno, un poco más. Estamos en la Biblioteca Central, Florida Babel. Gracias por haber venido. Hoy nos vamos a centrar vamos a acercarnos a la empatía desde el cine. Como sabéis, estas jornadas está siendo un acercamiento cada día desde distintas disciplinas hacia la empatía. Hoy es el turno del cine y empieza este coloquio de Espejito, Espejito, cine para reconocernos. Y para eso hemos llamado a Marcela Ascencio Medina, que ella es comunicadora audiovisual, gestora cultural y creadora de proyectos cinematográficos con enfoque social. Actualmente enmarcado en su proyecto Tren al Sur, asociación cultural, su trabajo pone el cine y el pensamiento audiovisual al servicio de la empatía y la palabra como vehículos para escuchar, comprender y conectar realidades diversas. La web trenalsur.org. Gracias, Marcela, por aceptar esta invitación y por animarte a participar. Muchas gracias por invitarme y además ponerme a hablar de cine, que me encanta. Entonces, chévere, y muchas gracias por los que vinieron y sacaron su tiempito. Sí. Nada, por ahora que muchas gracias por la invitación y que chévere que me hayan invitado a hablar de cine, que me encanta, entonces todo ganancia. A lo mejor se me escapa un Marce. ¿Está bien o quieres que mantenga No, Marcela? Doctora Marce. Doctora Marcela, ok. Bueno, vamos a acercarnos a la comunicación empática. La comunicación empática es esta capacidad de ponernos en los pies del otro. Es una manera de comunicar, y comunicar no es solo hablar, también es escuchar, donde priorizamos la conexión humana. Y el cine nos muestra cómo vemos el mundo que nos rodea y a la vez nos permite reconocernos con esos personajes que quizá no tienen nada que ver con nosotros y nosotras. La primera pregunta que te lanzo es ¿cómo construye el cine estas empatías hacia personajes y realidades distintas a la nuestra? Bueno, lo primero es recordar que la empatía es como, sin empatía el cine no funciona, es decir, ¿quién aquí se aguanta una película de 90 minutos? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién se ve películas de 90 minutos? ¿Y por qué se las ven todas? ¿Por qué quieren llegar hasta el final y gastarse ese tiempo, ese dinero, y ahí quedándose hasta el final? ¿Por qué se las ven? Resonancia también. Claro, quieren saber qué le pasa a un personaje, pero porque quieren saber, a veces hay personajes que uno dice, ay ya, y entonces desconectas, pero ¿por qué quieres saber qué le pasa a ese personaje? Porque te has identificado con sus necesidades, ¿verdad? Entonces de ahí parte, sin eso el cine no ha fracasado, digamos, el relato ha fracasado. Entonces digamos que es esencial en la construcción del cine, y una vez que hacemos eso, que tenemos eso, pues todo en el cine está dirigido a construir esa empatía. ¿Cómo lo hace? Yo tengo mi chuleta. Entonces, una cosa es las apuestas por determinadas emociones, los géneros. Yo quiero generar drama, quiero que la persona se sienta triste por lo que le está pasando al personaje. Quiero generar miedo, quiero que se rían. Entonces, estás buscando que eso que está pasando en la pantalla genere una emoción. Entonces los géneros es como una de las primeras, como acudir a ciertas emociones humanas, pues es una de las maneras en las que construye empatía. Además de eso, el cine tiene algo que no tienen otras artes, y es la capacidad de construir virtualmente otros espacios, universos y miradas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hace? Una cosa es si yo veo a un personaje solo en un espacio, en un plano abierto que se ve chiquitico en la esquina con una luz tenue, ¿no es cierto? Todo eso me genera una emoción de cómo se está sintiendo este personaje. Entonces, estos recursos técnicos como el ángulo, como corto o como abro el plano, o que no está viendo el personaje, ¿no? Si pongo una cámara subjetiva, esa típica cámara subjetiva de las películas de miedo que tú ves que hay una puerta y se va acercando y tú estás ahí como que hay detrás de esa puerta sintiendo el miedo por el bienestar del personaje, porque al fin tú estás en la silla, ¿no? No te está pasando nada. Pero esos ángulos y esas luces y esos encuadres pues también te generan esa conexión para
de alguna forma a través de esa intimidad de ese personaje conectarte con sus preocupaciones y sus sentimientos. La música, ¿no? También la música de Triunfo, estaba como preparando esto, miraba por ejemplo escenas icónicas, no sé si quienes vieron E.T., el extraterrestre, ¿no? Entonces esta escena en la que él va en la bicicleta, ¿sabes? Y sube, y de repente esta música de Triunfo que lo está persiguiendo la policía, ¿no? Porque tiene a E.T. ahí y lo está persiguiendo la policía que le quiere quitar el extraterrestre y de repente ¡fum! La bicicleta levanta vuelo y empieza esta música de Triunfo y uno como que se le pone la piel de gallina y eso es cine, ¿no? Los ritmos, las duraciones del plano, es que cada cosa técnica que uno piensa que a veces está gratuitamente, y cuando está gratuitamente la película está mal hecha, pero la duración de un plano dura cuánto tiempo yo quiero que ese espectador o espectadora se quede ahí esperando a que pase algo más. Entonces todo en el cine está orientado a generar esas emociones y por lo tanto pues a construir esa empatía. También la idea de que, esto que les decía ahorita, de que el cine nos permite espiar la intimidad de los personajes, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues tú ya conoces lo que a esa persona le pasó antes, o sea, tú tienes la maleta de ese personaje antes, así que cuando genera una situación nueva, pues tú ya sabes qué preocupaciones tiene y te conectas con esas necesidades. De esa manera también es como reconocerte en tus propias necesidades, ¿no? Y bueno, lo otro que también es muy interesante y que es importante en el cine y que marca cómo cada persona aquí vive una película es la pertinencia. Es un tema que, por ejemplo, si nos sacan ahorita una película sobre el COVID, pues la vamos a querer ver porque hemos vivido ese momento y sabemos que va a conectar con algo que es presente para nosotros, ¿no? Si, por ejemplo, hay una película que trata el tema de la salud mental, va a ser más fácil que ustedes conecten porque es un tema que les toca al día a día, ¿no? Entonces, esa pertinencia, esa conexión con esos temas también es una manera en la que el cine genera pues, esa conexión. Ayer la charla era con una neuropsicóloga y sacó una reflexión bonita de que cuando estamos tristes conectamos mucho con música triste, ¿no? Con música melancólica, más suave, de alguna manera nos abraza ese estado emocional que estamos viviendo y lo conecto por lo que has dicho tú del uso de la música en el cine, cómo influye para las emociones que estamos viviendo. Bueno, la reflexión que proponía ayer Gloria Jiménez es que también funciona al revés. Si nos ponemos música triste, nos ponemos triste. Entonces, un buen remedio cotidiano es ponernos las músicas que nos gustan, más alegres, en momentos que estemos tristes, para salir un poquito de ahí y conectar también con esa alegría o con otro tipo de emociones. O depende, el cine también le dice uno, como la música, estoy despechada y entonces me pongo música de despecho y lloro, o yo a veces tengo ahí un llanto que no sé por qué, pero que no lo puedo sacar y me veo una película triste y al título ya estoy llorando porque en realidad tenía esta necesidad desde antes y el cine me permite como encontrarme con una melancolía ajena, pero me la tomo prestada, ¿no? Qué bonito, lo has explicado. Vale, has desgranado cómo construye el cine estas empatías hacia personajes y también hacia historias, como que de repente un extraterrestre que está en una bicicleta y levante en vuelo. La pregunta, ahora me voy al otro lado. ¿Qué riesgos podemos tener? Antes hablaba del cine como espejo de la realidad que vivimos, pero a la vez también como reflejo de la realidad que vivimos y también como espejo que a veces tomamos como referentes, ¿no? Vemos personajes que nos gustan y nos queremos parecer un poquito a ellos o a ellas. Vale. En esta representación de la realidad, que también construye la realidad, ¿qué riesgos podemos tener? Estoy hablando de estereotipos, Sí. exotización. Sí, pues, a ver, digamos que como todo lo que es un mensaje, yo soy comunicadora además, pues un mensaje es algo que construye alguien desde una mirada, ¿no? Y en ese sentido, esa mirada pues tiene una intención, ¿vale? Y esa mirada, digamos, también se puede hacer porque el hecho de que veamos una película depende no solamente de que exista esa mirada, sino que encontró la plata para hacer la película,
encontró el espacio en el que esa película es aceptada, o sea, hay una cadena de, como un camino que permite que ciertas miradas se vean, ¿vale? Entonces, en esa medida, pues hay cosas muy interesantes porque, digamos, espacios como este, o por ejemplo, como esta parte de los que abrimos con Tren al Sur, en donde la mirada que queremos hacer encontrar con el público local es del el cine del sur global, de América Latina y África, pues está interesante porque permite a la gente entender realidades que no entiende con un artículo o con una cifra a través de historias en las que puede meterse en esa intimidad de ese personaje, de esa cultura diferente en ese espacio lejano, ¿no? Entonces es como traer a la vida propia vidas lejanas. Ahora, los riesgos que hay en eso es, claro, la mirada al final responde a unas lógicas de poder. ¿Quién puede contar? ¿No? ¿Y quién puede llegar a un público? Entonces, ¿qué pasa? Hay miradas que no llegan, ¿cierto? Entonces hay miradas que se vuelven dominantes. En algún momento, por ejemplo, Hollywood tenía pues el dominio de nuestras miradas, por ejemplo, en América Latina. Entonces, si había la Guerra Fría, en donde se peleaban los comunistas con los capitalistas, pues el que hacía cine que se veía en América Latina era Hollywood y los malos todos eran comunistas. Más si es una cosa sobre la Segunda Guerra Mundial, pues ellos salvan al mundo, ¿sí? Siempre hay una mirada que no es gratuita, aunque sea ficción, experimental, lo que ustedes quieran, siempre hay una mirada, y no siempre hay una mirada, digamos, malintencionada, que malintencionadamente tenga un sesgo. Es normal tener sesgo, no es posible la objetividad, eso es un tema. Pero eso significa que esas otras miradas no están ahí, que la historia está incompleta. Entonces, claro, los riesgos que son esas miradas que no están representadas, poco cine hecho por mujeres, pocas miradas del sur global, por ejemplo, en estos espacios, poca, no sé, la tercera edad, o sea, hay miradas que no están fácilmente presentes en un cine que es consumido por mucha gente, ¿no? Y otra cosa que pasa con esas miradas que son ajenas, cuando no eres tú quien cuenta tu historia, es que esas otras miradas pueden estereotiparte, ¿no? Entonces, por mucho tiempo, por ejemplo, qué sé yo, no había personas negras en el cine, y luego cuando empezaron a ser más amables con las personas negras en Hollywood, era el mejor amigo que moría, básicamente, ¿no? O sea, era como... Y luego, no sé si conocen el test de Bechdel, ¿es? Sí. Bechdel, que es, son 3 preguntas súper básicas que se inventó alguien, no me acuerdo el nombre de la chica ahorita, perdón, pero para probar qué tan equilibrada en mirada de género era una película, y son 3 preguntas súper básicas, es, ¿hay un personaje relevante femenino en esa película? Segunda pregunta, ¿hay 2 personajes femeninos que tengan una conversación en la que no hablen de hombres? Y resulta que hay películas súper famosas, o sea, desde Avatar, pasando por, o sea, películas muy famosas que no lo pasan, ¿no? Claro, y es muy fuerte. Solo la pareja y la madre, o la hija, claro, y la madre, y siempre están chica hablando deseada, del varón, ¿no? O la que van a salvar, o sí, como, pero no existe esta autonomía de los personajes femeninos en muchas películas, en otras sí, hechas, inclusive hechas por hombres. Yo he visto películas hechas por hombres donde los personajes mujeres son súper poderosos, o sea, no, ni siquiera es algo que realmente sea solamente que pase porque lo cuente un hombre o una mujer. Claro, cuando una mujer va a contar la historia, pues obviamente le entiende que hay una complejidad detrás del ser mujer, como la puede ver detrás del ser hombre. O sea, esa falta de miradas implica que nuestra mirada nos enriquece. Es básicamente lo que puede pasar, y eso reduce la empatía, porque cuando el personaje no es héroe, digamos, no es el personaje central de la película, pues no es necesariamente con el que tú vas a construir una empatía en tu vida cotidiana, ¿no? Cuando yo qué sé, por poner un ejemplo muy extremo, ¿no? Las películas de acción. Entonces tú quieres que el héroe gane y salve a la chica, o yo qué sé, o encuentre el tesoro o lo que sea, y de repente está como lloviendo metralleta a 200 personajes que son, yo qué sé, indígenas. O sí, como es que las guerras de los cowboys y todo eso, pues esos indígenas no importan porque pues eran los malos de la película, entonces pues está bien. O sea, poco a poco, como ciertos roles particulares de ciertas poblaciones en muchas películas generan ese sesgo en los imaginarios, más cuando se trata de poblaciones a las que no tenemos acceso de otra manera, ¿no? Sí, hay una deshumanización de Claro. del otro, ¿no? De la diferencia,
que normalmente pues, es una cultura diferente y con una manera de representarse diferente y que desde nuestras realidades solo la hemos visto en las películas. Entonces luego cuando la vemos en la calle, pues dices, uy, será Claro. como las películas, ¿no? Claro. Claro, o sea, comentarios, por ejemplo, como que la gente piensa que todas las personas islámicas pueden ser, o no la gente, pero hay personas que pueden pensar que son terroristas, ¿no? O sea, yo ya escuché a una persona decir que menos mal están prohibiendo los velos para que no escondan metralletas. Sí. O sea, este es el nivel de estereotipo y simplificación infantil, porque al final es una mirada infantil que genera esta falta de miradas y de construcción de relatos desde la propia identidad que los representa, ¿no? Y voy a decir otro riesgo que además es muy interesante porque da para debate más tarde y lo dirán ustedes, y es que pasa en el cine, es la figura del antihéroe, ¿ya? Entonces, desde el cine negro, ¿no? El cine negro que hace los gángsters y todo esto, y que son personas que están al margen de la ley, que cometen cierto tipo de crímenes y todo eso, y cómo el cine logra que empatices con ellas. Y la pregunta sobre el papel de esa empatía, la pertinencia, ¿está bien que empaticemos con antihéroes? ¿A dónde nos puede llevar o no? Y creo que la respuesta tampoco es negro-blanco, ¿no? O sea, ya lo hablaremos, pero eso es otro tema con la empatía. Quiero ser yo Narcos, ¿no? Colombia ahora es, la serie más famosa sobre Colombia es Narcos, ¿no? Y en Colombia hay la mitad del país preguntándose por qué no hicieron una sobre líderes comunitarios, o yo qué sé, que también tienen unas historias impresionantes, pero venden narcos, y preguntarnos qué implica eso, ¿no? O sea, que a dónde nos lleva a nosotros como espectadores cuando lo vemos, poder verlo, no dejar de verlo, porque hay algo ahí también, ¿no? Pero preguntarnos, ¿qué pasa en el momento en que yo construyo esta empatía? ¿A dónde me lleva y en dónde pongo mis valores? Me encanta que cómo estás dibujando esa empatía, cómo genera empatía el cine, cómo puede también generar el efecto contrario, esa deshumanización con estos estereotipos o con esta exotización. Podemos hablar mucho. Una más. Okay, me acordé de otra más que también es otro riesgo. Es el tema del sensacionalismo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se ve más que todo en el relato corto audiovisual, que es lo que pasa en redes hoy en día, ¿no? Que es una comercialización de la empatía, de alguna manera, porque busca conmoverte y venderte muy directamente un mensaje sin que tú llegues a reflexionar sobre ni sobre el contenido ni sobre el mensaje que te están vendiendo, ¿no? Entonces, esto del sensacionalismo, ¿no? Poner el primer plano de la persona llorando en el piso, ensangrentada, que no siempre es malintencionado, a veces hay que preguntarse cuándo es legítimo, cuándo no, y puede ser una conversación larga también, pero en Colombia, por ejemplo, se acotó el término pornomiseria. Un grupo de cineastas en Colombia acotó un término que es la pornomiseria, y es la idea de comercializar justamente la miseria del tercer mundo. Entonces, en ese momento particularmente ellos criticaban miradas del norte global, específicamente de personas europeas que grababan realidades del sur global, como mira, aquí está la prostituta, los niños pobres, no sé qué, y luego venían a vender esto como relatos sociales, en donde además ellos a veces aparecían como salvadores, ¿no? Entonces, este tipo de... no llega a ser empatía porque genera una sensación, pero también narcotiza el consumo de esas historias, ¿no? Y las banaliza. No pasa nada. Nada. Bueno, fuera de cámara. Nos podemos enrollar. Los que me conocéis un poquito de otras sesiones sabéis que a veces pienso muchas cosas a la vez y me cuesta llevar un guión, pero me tengo que obligar a llevar un guión para no estar aquí 7 horas hablando tú y yo, porque no es la idea, y si no estaríamos en la cháchara y también queremos escucharos. Dicho esto, voy a aprovechar este ratito para decir algo que no iba a decir.
Pero cuando estemos consumiendo, cuando seamos espectadores de historias audiovisuales, o sea, cuando estemos viendo una peli o las noticias, os animo a pensar cómo juegan con los planos, qué muestro primero y qué muestro después. Por ejemplo, hay un efecto, bueno, que si yo pongo una cara, que es una cara neutra, y antes sale un plato de comida y mi cara neutra. La empatía que os hace es que yo tengo hambre. Ahora, si ponemos un cuchillo y mi misma cara, la misma cara, pensaréis que yo estoy pensando hacer algo malo con ese cuchillo. Si ¿Sabes se qué ve... hice eso con mis aretes? A ver si se hacían una historia con una hoja y un pajarito. Y digo, por fuerza uno se imagina que el pajarito se va a ir como a la hoja, ¿no? Como que eso se llama montaje de atracciones. Es coger dos elementos y en una narración y tú los sumas y el espectador, la espectadora, quienes hacen la relación y se cuentan su historia, ¿no? Y a veces no es la misma. Eso es muy bonito porque así es como se construye la empatía y también me sirve para hacer patrón luego en nuestro día a día, pero quiero hacer hincapié en las noticias. En las noticias siempre se puede ver mucho qué tipo de relato quieren construir cada cadena de televisión, viendo cómo montan las noticias que cuentan antes y que cuentan después. Por ejemplo, hace 20 años, cuando salían las noticias algo relacionado con la política vasca, siempre antes salía algo relacionado con la guerra de Irak. Entonces ya relacionabas que la política vasca era bélica. O si van a hablar de alguna ley que ha salido que quizá nos quita ciertos derechos, antes ponen una buena noticia, para que ya esa te entre. A suavizar. Entonces, está bien que sepamos estas cosas, porque claro, mira, se me pone la piel de gallina, porque enseguida se va a las emociones, y las emociones también hay que decir, bueno, yo quiero que tú entres, yo quiero que tú no entres, ¿no? Perdona por mirarte a ti. Era un ejemplo. Pero mira que... Pero yo creo que estamos en una época en la que debemos dejar de, que no digo que lo hayas hecho así, ¿no? Pero digamos, cuando yo estudiaba comunicación me decían, es que es el cuarto poder y manipula a la gente. Y no vamos a negarlo, o sea, los noticieros y todo esto, pero creo que tendríamos que pasar a una siguiente etapa en donde nos hagamos nosotros responsables de lo que consumimos, ¿no? Y que aprendamos unas preguntas elementales que hacerle a cualquier mensaje. ¿Quién me lo está diciendo? ¿Qué fuentes de información está citando? ¿Está citando fuentes? O sea, ¿de dónde saca esta persona? ¿Quién es esta persona para darme esta información? Porque es que ahora está una cantante hablando o sea, la gente puede opinar, pero se están presentando como expertos, ¿no? A veces de temas en los que no son expertos o no citan fuentes, ¿no? Que también aprender a mirar los mensajes hasta dónde hay información y hasta dónde hay opinión, que la gente opine, pero que uno diga a esta parte. A mí me gusta periodistas que yo sigo en Colombia que dicen, bueno, a partir de aquí voy a opinar. O sea, ellos hacen esta división, ¿no? Y creo que son preguntas que tenemos que integrar en nuestros hábitos de consumo. ¿Por qué cortaron este plano aquí? ¿Por qué lo cortaron aquí? ¿Por qué pusieron primero, eso que tú dices, por qué pusieron primero esta información y después esta otra? Por ejemplo, ahorita en Colombia están en elecciones y ponen, yo qué sé, no sé si era el desempleo o algo así que se redujo, entonces quieren hacerle campaña contra el gobierno, que no lo defiendo, pero en vez de poner lo normal, que sería poner el año pasado a la izquierda y el siguiente año a la derecha, lo ponen al revés para que visualmente la gente sienta que empeoró, cuando no empeoró, sino que mejoró, ¿sí? Entonces, este tipo de manipulaciones no son inocentes. Eso es lo que tenemos que detectar. Tenemos que ser detectives del contenido que consumimos, ¿no? Quería decir una cosa con respecto a lo que tú has dicho antes, ¿no? De tocar ahí un cuchillo, ¿no? Yo no asocio, pero tocar ahí un cuchillo, ¿no? A que vas a hacer algo malo. Yo lo asocio a que vas a
cocinar, a lo mejor. ¿no? A cortar una Sí. zanahoria o un pepino, ¿no? Muy bien. No creo que vayan relacionados. Pero imagínate que yo me quiero asegurar Depende que de tú la pienses, eso es, que yo quiero que tú pienses que voy a hacer algo malo, le voy a poner algún sonido desagradable que no te haga pensar que voy a cocinar. Que me recuerda la película Psicosis. Sí, por ejemplo, Psicosis. por ejemplo. Por ejemplo, ¿sabes qué ejercicio hice yo preparando esta charla también que me pareció muy simpático? ¿Conocen la película El bueno, el malo y el feo? Sí, maravilloso. ¿No? Maravillosa. La escena maravillosa del duelo, ¿no? Entonces tenemos los primeros planos de esas caras con esta música increíble. Entonces, claro, eso le mete un tono de solemnidad. ¿Saben qué hice? Yo puse la película, esa escena, y le puse música de comedia. Y es otra Cambia. historia, ¿no? Están así, o sea, es como que van a hacer, van a salir corriendo, o sea, la sola música, la sola luz te cuenta otra historia. Entonces es... ¿Dónde lo manejable es esto? ¿Cómo? ¿Lo piensas psicológicamente? Te voy a hablar una cosa de un fenómeno psicológico que además se teorizó hace, no sé, pero yo lo descubrí hace poquito, que se llama la suspensión de la incredulidad. Entonces es como un acuerdo que hacemos todas y todos cuando vamos a ver una película. Es como que sin saberlo estamos diciendo yo vengo aquí a creer lo que me van a contar, un poquito a jugar, o sea, lo haces como un juego, no lo haces porque seas tonta ni nada de eso, pero tú dices voy a ver una película de marcianos, pues yo vengo aquí a creer que existen los marcianos por este ratico, ¿no? Y se llama así, suspension of disbelief se llama. Entonces es algo que de alguna manera te baja las armas, tu espíritu crítico, y yo creo que ya nos toca a todos estar como graduando, como chévere ahí con los marcianos y luego salir, bueno, ¿por qué los marcianos eran de tal país? ¿Por qué este era El Salvador? ¿Por qué o sea, creo que tenemos este papel de cuestionarlo después, ¿no? Y quién hay detrás, ¿no? También, saber un poquito de... Yo me acuerdo en clase que hablábamos de, bueno, pues quién es el equipo de dirección o de producción o de dónde viene, para entender también un poco lo que están diciendo. Vamos a volver a la estructura, ¿te va? Y si te parece bien, porque creo que ya has hablado de las historias que están contadas o las que quizá estamos perdiendo, me voy a saltar esta tercera, voy a ir a la cuarta, para que hablemos un poquito, si te parece bien, De acuerdo, sí. de qué responsabilidades tenemos los creadores, en este caso qué responsabilidades tenéis las creadoras audiovisuales para abrir estos espacios, vaya, para no seguir potenciando estas narrativas hegemónicas y abrir otro tipo de relatos, otra manera más plurales de entendernos como grupo, como sociedad, como personas. Pues yo siempre digo que una responsabilidad de las personas que contamos historias es complejizar, ¿no? No estereotipar los personajes por malos que nos parezcan o por gordos que nos caigan, sino realmente tratar de investigar un poquito lo que estamos contando. Ahora, yo no hablaría solamente de las personas que creamos historias, porque la verdad es que también es un arte y en el arte pues la gente debe tener una cierta libertad de expresar lo que tiene dentro, ¿no? Creo que también hay que hablar como de un espectro un poco más grande que es también las personas que programamos cine. Por ejemplo, porque creo que un poco donde quería llevar esto es cómo puede jugar el cine a favor de la empatía, ¿no? O sea, qué responsabilidad podría tener el cine. Y a mí me gusta, por ejemplo, desde Tren al Sur, mi teoría siempre es que no hacemos proyecciones, porque al final proyecciones la gente ya tiene Netflix, tiene su celular, bueno, proyecciones, pero hacemos encuentros alrededor del cine y creo que eso lo cambia todo. Es decir, si bien el cine se vale de la empatía para enganchar, ¿cierto? Creo que es en un encuentro sobre cine o en esa conversación que tú tienes o contigo misma o contigo mismo o con la persona con la que fuiste o en este momento en donde pasamos de empatía a comunicación empática. Es decir, en donde activamos nuestra mirada crítica, nuestros valores y donde podemos decir, acabamos de ver la película, ¿qué sensaciones quedaron? ¿Qué te contó a ti a través de tu historia? ¿Cómo esa película ha dialogado, que ha viajado desde Kenia, ha viajado aquí y se ha conectado contigo aquí en Alicante, que tienes este perfil de persona? O sea, esa parte
es lo que yo siento que el cine tiene ese potencial, porque es que nada te lleva a viajar, a hacer ese viaje como el cine, nada. Puedes ver una obra de teatro que también tiene unos elementos, pero es que el cine te muestra el paisaje, ¿sabes? El cine te muestra actores que están allí, o sea, es demasiado grande, digamos, el poder narrativo del cine, ¿no? Entonces, ese viaje, yo siempre lo veo como un viaje, ¿no? Y veo el momento de ver la película en la sala, o inclusive cuando uno la ve en la casa con la luz apagada, que realmente se entrega a ese momento de ver la película. Para mí eso es como un ritual. Y es un ritual en donde yo activo la escucha, ¿vale? El cine te dice, tú te callas y te quedas ahí y escuchas, porque no puedes interactuar con los personajes. Tú estás ahí viendo cómo levantan la ceja, viendo cómo se les sale la lágrima, viendo cómo tienen miedo o no, o cómo se ríen de sí mismos. Entonces, en ese momento, esa capacidad de escucha que se está reduciendo, porque los públicos, o hay gente que dice que no, pero pues los públicos cada vez se quedan menos tiempo en películas largas, ¿no? Yo ahora quiero programar películas en colegios y hay un escepticismo general que me dicen no se van a aguantar una película de 90 minutos. Y yo acepto el reto, ¿sabes? Quiero empezar quizás con cortos o la película y la cortamos a la mitad, lo que tú quieras, pero yo creo que eso hay que seguirlo estimulando, porque al final es la capacidad de escuchar lo que estamos perdiendo, ¿no? De escuchar y de escuchar en los tiempos en los que ese otro relato necesita ser escuchado, no es que tiene que ser así para que yo me conecte, que si no me has dado una emoción, decían en estos días se estrenaba una película de Ben Affleck, una que era sobre Colombia, que es otra película de estas de acción y disparos y todo eso, y él mismo decía, ¿es Ben Affleck? Ay, yo no me acuerdo, creo que sí, que decía reflexionando que es muy fuerte porque Netflix exige que en los primeros 30 segundos pase algo terrible o algo como para que la gente se quede y al tanto tiempo, o sea, tienen unos tiempos marcados en donde tienen que pasar cosas para que el espectador y la espectadora se quede conectada. Y eso que está haciendo con nuestra forma de percibirnos y de escucharnos, en la vida real, digo yo, ¿no? O sea, si hay yo no digo que me pasa dormirme en alguna película que tiene esos planos que uno dice, se cierra los ojos y no se acaba el plano. Eso pasa porque también tenemos unos ritmos y no somos ajenos a ese ritmo que está tomando la lectura de las historias. Pero sí creo que empieza a ser como un ejercicio casi de mindfulness, ¿no? Ver una película, pues ser capaz de sentarte y esperar ese plano largo, ese silencio, ¿no? Yo peleaba entre comillas, ¿no? Pero alguna vez hice un documental y tenía una escena en la que una chica se enteraba de que su mamá adoptiva la había llamado, una noticia así como súper, y hay un silencio de 5 segundos. Y me lo querían cortar porque necesitaban cortar, y yo córteme lo que quiera, pero déjeme ese silencio, ¿sí? Es que eso también es la vida, ¿no? Y en ese silencio pasan un montón de cosas, y eso es algo que quizás se nos está haciendo más difícil ver en los silencios o en las ausencias la vida, ¿no? Gracias, wow. Qué bonito cómo lo compartes, y esta reflexión de cómo estamos en esta multiatención de muchas cosas a la vez, pero en ninguna. En las películas se nota mucho no sé si sois de los de que miráis el móvil cada 2 minutos mientras estáis viendo una película. Un dato sobre eso, que decía en esa misma entrevista, decía este señor, que en Netflix estaban obligando a los guionistas a cada tanto estar repitiendo la trama, porque sabían que la gente se distraía con el móvil y entonces de pronto se volvía y no sabía qué había pasado. Entonces pedagógicamente, yo no sé si decir eso, pedagogía, pero como niños, entonces hay que en el guión cada tanto un personaje tiene que estar diciendo de qué se trata la película. Yo me acuerdo de pequeño que tenía una parte de la familia que me hablaban como lo que era una personita, una persona pequeña. Pero había otra parte de la familia que me hablaba como si fuera un niño que no se entera de nada. Entonces me infantilizaba mucho y me decía, ay, no sé qué. Y a mí me sorprendía esta diferencia tan marcada, y me daba cuenta que no quería estar con unas tías y prefería estar con otras tías. Y ahora, escuchándote, veo ese reflejo, porque
esta parte que estaba más cómoda estaba siendo empática conmigo. Estaba entendiendo que yo tenía capacidades. Pero la otra parte estaba poniéndome su idea de que yo era un niño que no tenía capacidades para entender. Entonces, si de repente una plataforma tan popular como Netflix nos manda mensajes tan repetidos y tan superficiales o tan estereotipados, nos vamos a acabar aburriendo. A ver, hay cosas en Netflix increíbles. Sí, sí, Yo tampoco estoy aquí quiero, o sea, he y- visto sí. películas preciosas en Netflix. Es también Netflix el como poder que arquetipo, tenemos ¿no? de escoger lo que vamos a ver, ¿no? Muy bien. Esa parte... Importante. Y otra cosa que quería decir, que Por favor. conecte, es que esta idea de cómo estamos consumiendo el audiovisual también nos hace preguntarnos cómo estamos, entre comillas, consumiendo a nuestras personas que nos rodean, ¿no? O sea, qué tanto estamos pidiendo que una persona que nos cuente lo que nos va a contar, lo haga como ya. Bueno, llega al punto, por favor. O sea, qué tan pacientes estamos siendo al escuchar las historias o lo que nos tiene que decir la gente que nos rodea, ¿no? Yo creo que se extrapola un poco esa paciencia que hemos perdido o que la tenemos todavía. De pronto no todos la hemos perdido ni la hemos perdido en todos los contextos, pero a veces sí como que alguien está contando algo y toma su tiempo y de pronto es una impaciencia que se deriva de esa impaciencia que nos genera este bombardeo de contenidos que nos tiene narcotizadas, ¿no? Genial, porque quería hacer esa relación de cómo nos escuchamos y qué tiempo nos permitimos a la otra persona hablar y qué tiempo nos permitimos a que haya silencios. Porque también las cosas pues necesitan ese silencio de escucha y de dar oportunidades a unas voces que quizá no salen si estamos todo el rato hablando. Y para que eso no pase, vamos a ir cerrando esta parte con la última pregunta, si quieres, a aportar algo más de si nosotros como espectadores podemos aprender a esa escucha. Ya has bocetado alguna, ya has dicho, bueno, pues desconectar el móvil, estar escuchando. Hay una parte también de entrega, de decir, estoy aquí, escuchándote, y ahora mismo es importante lo que me tengas que decir. No sé si quieres aportar Yo creo algo que más. más o menos está dicho. Yo creo que está lindo cuando vemos las películas hacer esas preguntas, todas las preguntas sobre ese tema, ¿no? ¿Por qué este plano tan largo? A veces sí es snobismo, no nos digamos mentiras. A veces sí es el director o la directora queriendo ser algún plano rarísimo, no sé qué, eso también está ahí, pero preguntarnos por qué este ángulo se escogió, por qué este ritmo, ¿sí? Y yo creo que en la medida en que hagamos más preguntas a las decisiones que han tomado detrás del audiovisual, vamos a disfrutarlo más, a enriquecernos más con su contenido, y creo que también vamos a llevarlo a nuestra vida de atención a las personas que nos rodean, pienso yo. Si te parece, cierro con una cita de Maya Angelou, escritora, poeta, cantante y activista por los derechos civiles estadounidenses, y dice: creo que todas las personas tenemos empatía, pero puede que no tengamos suficiente coraje para mostrarla. Me parece bonita porque, bueno, pues si es cuestión de coraje, a mí me empuja, ¿no? A decir, pues voy a tener coraje a esta empatía, voy a tener coraje a esta escucha. Y si te parece, cerramos esta parte de grabación. Sabes que hay otros vídeos de otros días donde nos acercamos a la empatía desde distintas disciplinas. Y hasta pronto. Adiós.